Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Aviso muy importante, por favor lea. Este es un capítulo que algunos me han pedido que escriba desde hace tiempo, y que yo también he querido escribir para poder hacer algunos anuncios. Desde mi vida personal hasta esta historia y su futuro, no se preocupen, no se interrumpirá. Pero puede que esté ausente por un tiempo. Primero, los OC. Creo que muchos de ustedes saben que estoy creando muchos OC para esta historia, específicamente encargos para que estos personajes se conviertan en ilustraciones. Algunos son míos y otros pertenecen a otras personas de este sitio con las que tengo amistad. Bueno, les cuento que esto me está costando mucho dinero. De hecho, he calculado que es una colección de aproximadamente 9.802 pesos con 98 centavos. He gastado casi 10.000 en encargos e ilustraciones para estas historias. Es mucho dinero en 3 años. Muchísimo dinero. Dinero que no tenía ni idea de que estaba gastando tanto. Así que paso a mi segundo punto, recuperar parte del dinero de quienes estén dispuestos a ayudar. Planeo abrir una cuenta y recibir donaciones para crear más personajes para estas historias. Hay quienes quieran aportar dinero para que les haga encargos de sus personajes y de otros que yo esté dispuesto a hacer. Pero no puedo seguir gastando dinero así. He gastado tanto en encargos que es ridículo e impráctico que un pasatiempo se haya convertido en una inversión que me está agotando tanto. Me alegra hacerlo, pero ver $9.802,98 me revuelve el estómago. Me sorprendió y horrorizó haber gastado tanto dinero en comisiones. Por ahora, lo he suspendido para poder controlar la situación y planificarlo. Por eso estoy creando una cuenta. Pondré un enlace en mi perfil cuando la tenga lista. Por último, quiero aclarar algo sobre mis historias. Durante las próximas semanas estaré trabajando en esta cuenta y, al mismo tiempo, poniendo mi vida en orden. Necesito ayuda para que esta historia siga adelante, porque aunque me apasiona, no puedo permitirme seguir haciendo encargos y gastando el dinero que tanto me cuesta ganar en algo a lo que dedico todo mi tiempo libre. Además, con mi padre en el hospital, el aumento de trabajo, el cuidado de mi abuela y la casa, y todo lo demás que está pasando, estoy demasiado ocupada y estresada como para pensar en hacer otra cosa que no sea meterme en la cama, dormirme y no despertar jamás. Por eso necesito un descanso. Estos capítulos se retrasaron 2 semanas, me llevó 2 semanas de holgazanear para terminarlos debido al estrés que tengo, y necesito un respiro. Por favor, ayúdenme. Denme espacio cuando lo necesite, pero ayúdenme económicamente para que estas historias cobren vida, aunque sea $1, con eso me basta. Necesito ayuda porque no puedo permitirme perder más. Así que, por favor, ayúdenme. En los próximos capítulos que publique les contaré cómo me va y también que las cosas están mejorando. Que lo disfruten. XXXXXXXXXXXXXXXXX. Capítulo 10. Líneas trazadas en la arena. Eden Prime, Pison. La colonia de Pison estaba sumida en el caos y la confusión. Sus habitantes, conmocionados, intentaban recuperarse lentamente, solo para ver el mundo a su alrededor destruido. La onda expansiva y el repentino terremoto habían derribado edificios, arrancado aceras y colapsado puentes, sepultando a un número indeterminado de personas, si tenían suerte. Los marines, sin importarles sus heridas, se arrojaron inmediatamente sobre los escombros, desenterrando poco más que cadáveres aún calientes. El sombrío ambiente había ahogado toda la confianza que alguna vez tuvieron, dejando una profunda y punzante desesperación en sus pechos. Era una pesadilla peor que si hubieran sido masacrados por los Jet, una victoria vacía con los civiles a quienes habían ordenado atrincherarse, ahora sepultados bajo los muros que habían buscado para protegerse. Y sin embargo, mientras algunos se dejaban hundir en la desesperación por su fracaso, otros, más resistentes, seguían adelante. Las órdenes se gritaban y se transmitían, obligando a los hombres a volver a la formación, a concentrarse y a alejarse de los pensamientos más desoladores. ¿Hay alguien a la vista?, preguntó el sargento Andrew. Su radio estaba averiada y los técnicos solo podían oír estática debido a la interferencia. Estaban prácticamente aislados hasta que encontraran una solución o llegara ayuda. Esperar no era precisamente la mejor opción, ya que varios de sus hombres, con armaduras más ligeras y protecciones más débiles, no se encontraban en buen estado.
Habían llegado numerosos informes de quemaduras leves y otras lesiones, pero poco se podía hacer con el equipo tan limitado que tenían. Prefería guardar lo que tenían para quienes realmente lo necesitaran. Los soldados podían aguantar con cierta incomodidad hasta que recibieran suministros o regresaran al barco. Pero sin contacto con la flota en órbita, eso no iba a suceder pronto. La explosión había sido tan potente que lo mejor que podían esperar era que la comunicación se hubiera interrumpido solo por interferencias y no por alguna otra razón mecánica. La moral ya estaba bastante baja como para ver una de sus naves caer repentinamente del cielo, o algo igual de desastroso. Nada. Esa bomba nuclear nos ha dejado en muy mal lugar. Por lo que veo, todo este valle ha quedado arrasado, respondió el cabo Singe. Y uno enorme, por cierto, despejó el cielo, gimió la cabo Tador, llevándose la mano a la cara y haciendo una mueca al sentir el escozor en la piel sensible. Ella era solo una de los cientos que tenían cicatrices de quemaduras, probablemente permanentes por el tiempo que tendría que esperar para recibir tratamiento, y un recordatorio de lo que sucedió allí abajo. Sus palabras resonaron con verdad. El cielo estaba extrañamente despejado en un círculo perfecto que probablemente se extendía cientos de kilómetros, visible desde el espacio. Debió haber sido al menos varias docenas de megatones, no cabía duda. Ninguno de los soldados había tenido noticias del mayor, y la inquietud crecía entre las filas que se recuperaban. Lo último que se sabía era que había atravesado el rastro de destrucción que la anomalía había dejado a su paso, intentando llegar al faro proteano, situado cerca del puerto espacial. Por lo que podían ver, se encontraba justo debajo del epicentro de la explosión. No era precisamente un pensamiento tranquilizador. Menos aún, sabiendo que no tenían forma de saber si esas eran las únicas bombas nucleares. Tuvieron suerte, de hecho, de salir con solo algunas quemaduras y daños colaterales. Sus barreras y armaduras les habían brindado cierta protección, suficiente para salir prácticamente ilesos, pero ni siquiera eso sirvió a la larga. De hecho, parte de la armadura se estaba desprendiendo, derretida y quemada, tal fue la intensidad de la explosión. Ahora solo les preocupaba el envenenamiento por radiación, por lo que necesitaban sacar a todos de aquel infierno. Ojos en el transbordador. La familiar lanzadera azul y plateada se movió a una velocidad vertiginosa, aterrizando con facilidad en lo que quedaba de la plaza. No era exactamente contacto con la flota, pero los soldados se pusieron alerta de todos modos. Ver regresar su única lanzadera operativa los llenó de nerviosismo. Había sido enviada para encontrar a Mickey y su escuadrón y, con suerte, traer de vuelta el faro, así que ¿qué había sucedido para que se apresuraran tanto? La nave aterrizó bruscamente, las puertas se abrieron de golpe antes incluso de que terminara de balancearse. Los agentes del N6 salieron apresuradamente, con un atisbo de pánico en sus movimientos. Solo Mickey parecía tranquilo, impasible y profesionalmente distante mientras permanecía junto a la puerta, dirigiendo a los soldados hacia la salida. Su comportamiento tan sombrío desconcertó al resto de los hombres. Agentes tan altamente entrenados y de élite, ¿qué podría haberlos alterado? No fue hasta que salieron los dos últimos miembros, con un cuerpo inerte transportado en una camilla entre ellos, que lo comprendieron. Muchos quedaron horrorizados y conmocionados al ver al individuo tendido en la camilla. Era una reacción previsible al ver a un ser divino como él en ese estado. Ensangrentado, con moretones y completamente inconsciente, incluso parecía muerto. No puede. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo eso? Ichigo, el guardián del Elíseo, y sin duda la más conocida y venerada de las anomalías, había sido abatido ante sus propios ojos. Lo que quedaba de su ropa no eran más que harapos chamuscados que colgaban flácidamente de su cuerpo quemado y ensangrentado. No se movió ni siquiera cuando los murmullos alcanzaron su punto álgido al ver a su nuevo dios, al que creían invencible, tendido ante ellos, roto e inmóvil. ¿Está muerto? No estaba claro quién lo había dicho, pero las palabras eran irrevocables y el pánico se apoderó de la zona. Gritos de alarma y horror desenfrenados se alzaron entre la multitud, el círculo se derrumbó mientras la gente se empujaba y forcejeaba para comprobar si su peor pesadilla se había hecho realidad. Que el único hombre de la galaxia considerado invencible, un símbolo no oficial de la humanidad que los había inspirado a todos, había desaparecido. Apártense. Apártense. No está muerto, ladró Mickey, apartando descaradamente a la gente y dirigiéndose al único edificio en pie de toda la colonia.
Se sintió aliviado al encontrarse con Erickson, quien, gracias a Dios, mantuvo la calma suficiente para evitar que la oleada de marines se abalanzara sobre el cuerpo de la anomalía y se pusiera a llorar, o algo igual de melodramático. No podía creer que esos tipos actuaran de forma tan descabellada, intentando acercarse al cuerpo de ese hombre como si fuera Jesucristo. Bueno, en realidad era prácticamente una versión moderna de Jesús, si Jesús fuera un asiático pelirrojo con espadas gigantes. Dios, su vida era una locura. ¿Esa es la enfermería?, preguntó Mickey, casi gritando, por encima de la multitud, y miró hacia uno de los pocos edificios que quedaban en pie en la colonia. Lo que queda de ello, respondió Erickson, abriéndose paso entre la multitud y logrando que el equipo entrara. Cerraron la puerta con llave y colocaron algunos guardias afuera para impedir el paso a cualquier idiota demasiado entusiasta que pensara en llorar por su deidad. Dado el estado en que había visto a algunos, no le extrañaría que hubieran entrado a la fuerza si hubieran tenido la más mínima oportunidad. A Mickey le resultaba asombroso ver la manía que mostraban los supuestos marines endurecidos cada vez que veían la anomalía. Supongo que la fe te hace hacer cosas muy raras, pensó Mickey. Excepto que no podía hablar, no cuando se había quedado boquiabierto, igual que los demás, al encontrar a Ichigo prácticamente muerto. La conmoción y el horror lo habían golpeado tan fuerte que casi se desplomó entre los escombros donde lo encontraron, tendido como una ofrenda ante el faro. A nadie le importó haber encontrado su objetivo original, no cuando todo su mundo pareció derrumbarse en ese instante. Shepard, en particular, parecía ser quien más lo estaba sufriendo, con movimientos rígidos, lentos e insensibles a todo lo que parecía estar sucediendo. Se había dado cuenta de que seguía cargando con esa enorme espada que le habían atado torpemente a la espalda, a pesar de que allí descansarían un rato. Ni siquiera parecía notarlo, y aunque sabía que Shepard no era débil, eso debía suponer al menos 60 libras o más de peso muerto añadidas a su armadura, que ya de por sí era bastante pesada. Tenía esa mirada extraña, abierta y vacía que veía en la gente que luchaba contra su negación de la realidad. Sus ojos recorrían de arriba abajo a la maltrecha adolescente mientras los médicos empezaban a llegar en masa. Mickey se preguntó si debía decirle a Shepard que soltara la espada antes de que se lastimara la espalda, pero lo pensó mejor. Probablemente la espada le resultaba reconfortante con su peso opresivo, manteniéndola firme para que no se perdiera en su propia espiral de divagaciones internas. Sinceramente, parecía completamente impráctico usarla, pero supongo que era solo su sentido común interfiriendo con la realidad. El chico blandió la espada como si nada, logrando asombrosamente no cortarse con un filo al que Mickey casi había perdido algunos dedos con solo acercarse. Con ese pensamiento, avanzó, rozando con la mano la hoja negra sujeta a su cinturón. XXXXXXXXXXXXXXXX. Esa explosión, él tenía que haber estado dentro. Shepard sabía que era la única forma en que Ichigo podría haber resultado tan herido. Recibir decenas de megatones de fuerza y solo sufrir golpes, sin desintegrarse por completo, era una idea aterradora. Ni siquiera un acorazado quedaría en pie después de eso. De hecho, un acorazado no podría soportar un disparo de 100 kilotones, y mucho menos algo literalmente 500 veces más potente. Era algo descabellado, ilógico e imposible, pero ella lo había visto con sus propios ojos. También sabía que los dioses, no, las anomalías, no eran ni mucho menos tan poderosos como la humanidad se había hecho creer. En realidad, fue algo fácil de hacer. Kenpachi había resistido decenas de disparos de un cañón antiaéreo que atravesaba fragatas como si fueran papel. Ichigo recibió un rayo mortal en la cara del acorazado más grande que Shepard jamás había visto y solo pareció levemente molesto. Las hazañas eran tan asombrosas, casi fantásticas, que era fácil pasar por alto un simple hecho: ambas anomalías habían resultado heridas. Era pequeño, apenas perceptible. Kenpachi parecía un poco magullado, tal vez con un par de cortes, los videos no eran de la mejor calidad, e Ichigo parecía un poco quemado por el sol, en el peor de los casos, del tipo que ni siquiera se trata porque apenas duele y desaparece prácticamente con una buena noche de sueño. Ambos apenas disminuyeron la velocidad en lugar de quedar reducidos a papilla, como deberían haber sido, y volvieron a cortar cuerpos, edificios y naves como si todo el poder lanzado contra ellos solo hubiera supuesto un leve tropiezo en su implacable marcha. Pero el hecho era que habían resultado heridos. Aunque fuera una herida mínima,
aunque apenas les afectara, significaba que, teóricamente, suficiente poder podría herirlos gravemente, si no matarlos. Y la prueba estaba prácticamente a sus pies, rodeada de médicos frenéticos y cubierta de su propia sangre. Aquello la hizo ver las cosas con una perspectiva aterradora y la obligó a preguntarse, ¿cuán poderosas eran realmente las anomalías? Porque ahora solo podía preguntarse hasta qué punto la había cegado la admiración por los héroes, al pensar que realmente habían sido invencibles incluso con todas las señales en contra que tenía delante de sus ojos. Me pregunto si esto es lo que sintieron todos esos apóstoles justo antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, pensó Shepard, pero ya no le quedaba ni una pizca de humor. A decir verdad, era como los demás, atravesaba una crisis de fe y se preguntaba qué iba a hacer con su vida ahora. Recordó lo que Ichigo le había dicho hacía poco, que ni él ni su gente eran dioses. Quizás tenía razón, pero había descartado sus palabras sin darse cuenta, pensando que simplemente estaba siendo humilde. Debería haber considerado esa posibilidad e incluso haberla tenido en cuenta, pues ¿acaso las anomalías no sabrían lo que eran mejor que ella? Pero Shepard seguía creyendo, con todo su corazón, que estas anomalías podrían ser su oportunidad para que la gente finalmente se levantara y dejara de ser pisoteada. Ichigo le transmitía esa sensación mientras avanzaba sin vacilar, la de que si era lo suficientemente valiente como para seguirlo al infierno, se convertiría en algo más. Más que una simple niña de la calle, se alzaría y sería la mejor y más grande que pudiera ser, aunque solo fuera para estar a su altura. Que, a pesar de sus orígenes y todo el dolor que había sufrido, o tal vez gracias a ello, podría llegar a ser tan poderosa como él si tan solo se atreviera a dar el paso. Él la inspiró, a la humanidad, a fortalecerse, incluso con las sanciones y el miedo que otros ejercían sobre sus cabezas. Los hundía en la tierra, los asfixiaba, y aún así, a pesar de todo lo que el Consejo había hecho, la humanidad no se había quebrado. Apretaron los dientes y tiraron de las cadenas, fortaleciéndose con la tensión, aprendiendo a vivir de forma independiente. Cuanto más apretaban las cadenas, más dura era la lucha por liberarse, y cuando lo lograban, que Dios ayudara a quienes los habían despreciado. No puedo hacerle una tomografía, necesito algo que le atraviese la piel. Gritó un médico, sacando a Shepard de sus pensamientos. Ella echó un vistazo y vio al hombre inclinado sobre el torso de Ichigo con una aguja doblada, claramente sin saber qué hacer. ¿Qué demonios? Miren esto, dijo otro médico, extendiendo una toalla con sangre como si estuviera maldita. Shepard se preguntó a qué venía tanto alboroto hasta que, sin previo aviso, la sangre en el trapo pareció evaporarse, desapareciendo por completo en cuestión de segundos. Cualquier rastro de carmesí que se hubiera quitado del cuerpo que yacían debajo se desvaneció en cuestión de instantes, sin dejar ni rastro de rojo. Shepard observaba fascinada cómo los médicos discutían acaloradamente sobre el extraño fenómeno, haciendo todo lo posible por evitarlo. De repente, una mano le agarró el hombro con firmeza, sobresaltándola. Alzó la vista y vio a Mikai detrás de ella. Su semblante era tan severo como siempre, pero Shepard notó cierta inquietud en su ceño fruncido y lo siguió a un lado de la habitación sin decir palabra. Algo andaba mal y necesitaba hablar con ella al respecto. Cuando ambas estuvieron en un rincón apartado, Mikai la hizo girar rápidamente y comenzó a cortar las correas que sujetaban la enorme espada a su espalda. Cayó a menos de 30 centímetros, pero aún así quedó incrustada casi 15 centímetros en el suelo metálico. Shepard sintió un gran alivio al darse cuenta de lo pesada que era, no había tenido que cargar tanto peso desde su entrenamiento básico. Sin el peso que llevaba a cuestas, se dio la vuelta y empezaron a hablar. Creo que ambos sabemos que la presencia de Ichigo aquí va a ser un problema, dijo Mikai, mirando la hoja más pequeña y enganchando el mango sellado a la empuñadura del arma más grande. Parecía extraño, pero curiosamente correcto, y la sensación de ser observado desapareció de repente. Aquello fue el eufemismo del siglo, pero ella supuso que era más políticamente correcto que decir estamos jodidos de narices. Ahora que Ichigo estaba inconsciente, un estado en el que estas anomalías nunca habían sido dejadas y que la mayoría probablemente consideraba imposible, era prácticamente seguro que alguien intentaría aprovecharse de ello. Era un secreto a voces que existían grupos paramilitares renegados, tanto alienígenas como humanos, que hacían todo lo posible por capturar una anomalía. Y ahora la tenían en bandeja de plata. ¿Crees que alguien como Cerbero vendrá a intentar llevárselo? Preguntó Shepard. Son lo que menos me preocupa.
Me preocupa cuando el consejo llegue finalmente. Mickey resopló, sabiendo perfectamente que este planeta no estaría ocupado por soldados de la Alianza por mucho tiempo. No cuando parecía ser un foco de problemas. Shepard realmente deseaba no haberle recordado ese pequeño detalle, pero sabía que en cuanto el consejo se enterara de la situación, se volcarían en este lugar. El faro proteano, Saren Arterus y una anomalía incapacitada, la combinación perfecta para cualquier político con una agenda que impulsar. Pero todo esto debería haberse mantenido en secreto por un tiempo, lo que significaba que el Consejo probablemente aún estaría movilizando una fuerza para responder al ataque. Solo tenían que sacar al menos a Ichigo y Saren del planeta, y el faro podría quedar como una distracción. No era el mejor desenlace, pero justificaría un ataque retaliatorio hasta que la Alianza elaborara un plan mejor. Si no lo hacían, este planeta casi con seguridad quedaría a oscuras, como tantos otros. Ese era el método habitual que el Consejo utilizaba para evitar que se filtrara información sobre las anomalías. Era difícil movilizarse en torno a algo que apenas aparecía, por lo que asegurar un lugar y bloquear por completo todas las comunicaciones mientras interrogaban a los residentes resultaba increíblemente efectivo. Solo se conocieron públicamente unos pocos casos, 2, tal vez 3, en los que alguien había filtrado información al exterior, pero la Alianza tenía conocimiento de al menos 3 docenas de colonias, y la cifra seguía aumentando. La única razón por la que no se armó revuelo fue porque, si bien los bloqueos y los interrogatorios eran duros, el Consejo al menos fue lo suficientemente inteligente como para no dañar la colonia ni a sus habitantes. Pero si descubrían que aún existía una anomalía en la superficie del planeta, vulnerable a ella, paralizarían el planeta entero y censurarían cualquier cosa que pudiera estar remotamente relacionada. Ni un solo rumor de lo ocurrido allí se vería jamás en público. Tenemos que sacarlo de este planeta ya. No solo a él, sino también a nuestro prisionero. Mickey ladeó la cabeza hacia el fondo de la habitación y Shepard se giró, sorprendido al ver allí al espectro turiano. Estaba sedado y había recibido suficiente tratamiento como para no desmayarse. Si alguien dice algo sobre que Ichigo está aquí, censurarán este lugar y lo borrarán del mapa galáctico y nos llevarán a todos a interrogar. Y una vez que lo hagan, nos quitarán los testículos si siquiera hacemos un ruido, dijo Mickey. Así que ahora mismo tenemos que asegurarnos de que no se lleven a Saren, porque seguro que nos delatará para conseguir un trato. Aunque logremos sacarlos del planeta, el Consejo probablemente registrará las naves cuando lleguen aquí, tienen esa autoridad, señaló Shepard, aunque eso no le preocupaba tanto como mantener a todos callados. Lo que el Consejo desconocía, no podía controlarlo. Probablemente aprovecharían la oportunidad de ser los buenos por una vez, interviniendo para salvar la colonia y brindar ayuda. Lo sé. Por eso llevaremos a Ichigo a un equipo médico para que intenten despertarlo. Ojalá pueda arrastrarse de vuelta a donde sea que haya venido antes de que llegue el consejo. Si no, puede meterse en un armario o algo así, me da igual donde se esconda con tal de que no lo vean. Una vez resuelto eso, podemos actuar como si nunca hubiera estado aquí, fingir que los Jet lanzaron una bomba que detonó demasiado pronto o algo así y volaron su propio acorazado para intentar atraparnos. Pero el verdadero truco es mantener a Saren callado, lo cual es imposible. Así que lo llevaremos fuera del planeta, a Arcturus. Si no habla, no sabrán nada de Ichigo. Shepard asintió, siguiendo el plan que Mickey le había descrito. Toda la tragedia aún podía tener un lado positivo. No era el final perfecto que había imaginado cuando apareció Ichigo, pero aceptaría lo que fuera. El Parlamento de la Alianza podría usar este ataque a Edenram para expulsar al Consejo de su territorio, e incluso podría levantar las sanciones por completo, dependiendo de la reacción de otras especies. Se encontraban en una situación arriesgada, donde el más mínimo error podría arruinarlo todo. Mientras la humanidad siguiera atada a la burocracia impuesta por el Consejo, jamás serían libres, y esta oportunidad dependía de que el Consejo no obtuviera la información necesaria para silenciarlos. Esto significaba que no podían saber nada de Ichigo ni permitir que interrogaran a Saren, al menos no hasta que estuvieran preparados. Un solo día bastaría para que la noticia de lo sucedido se extendiera por todas las colonias de la Alianza en su espacio, y entonces el Consejo no podría hacer nada. ¿Entonces para qué me necesitas?, preguntó Shepard tras un largo momento para asimilar la situación. Tranquilicen a las tropas, no necesitamos que se vuelvan locas porque su mesías se está muriendo, respondió Mickey,
mirando a los médicos que se habían limitado a limpiar la sangre que se evaporaba de forma extraña y poco más. El delicado instrumental quirúrgico no estaba hecho para cortar su piel, por muy normal que pareciera y se sintiera. Así que salgan y díganles a los marines que se comporten como hombres y se callen. ¿Qué soy yo, su maldito portavoz? Vete a hacerte la profeta o algo así, la gente se cree esas tonterías religiosas hoy en día. Mick le respondió con sarcasmo, dándole una palmada en el hombro a Shepard y dándose la vuelta. Necesito encontrar a Erickson y ver si puedo contactar con Anderson. Shepard lo vio marcharse y no pudo evitar soltar un resoplido de irritación, esperando que se hubiera lastimado la mano con su armadura. Le habían dado el maldito honor de tener que hablarle a la multitud y calmarla. Nunca antes había agradecido tanto las horribles clases de oratoria que se vio obligada a tomar después de ser declarada heroína. Algo en los discursos inspiradores y conmovedores de los héroes de guerra era bueno para la moral. O quizás solo era una forma de sacarle algo de publicidad. En realidad, le costaba más esfuerzo del que le gustaba admitir no sentirse incómoda socialmente delante de todo el mundo. Tampoco ayudaba el hecho de haber descubierto que tenía bastante miedo escénico. Pero ese era otro asunto. Ahora tenía que pensar qué hacer con el pequeño grupo de seguidores de Ichigo que esperaban afuera, ansiosos por saber qué pasaba. Repasó algunas ideas, pero no se le ocurría nada que pudiera animarlo sin dejar de ser honesta. Decidió que, hiciera lo que hiciera, esto estaba destinado a terminar mal, así que optó por un enfoque ligeramente diferente. Con eso en mente, se dirigió a la puerta y tiró del pestillo, dejando que se abriera ante los rostros de decenas de marines que esperaban impacientes. Ni uno solo de ellos dejó de mostrar al menos un poco de preocupación, con la inquietud reflejada en sus ojos, incluso los hombres de rostro más adusto parecían ansiosos. Su heroína había resultado gravemente herida, sacudiendo los cimientos de sus creencias y sin saber cómo asimilarlo todo. Pero ella sabía cómo infundirles ánimo. «Oigan, chicos y chicas, tenemos trabajo que hacer», exclamó Shepard, bajando las escaleras con paso firme y aparentando mucha más seguridad de la que sentía. «Aún tenemos que registrar una colonia. No sabemos cuántas personas siguen vivas aquí y tenemos que encontrarlas. Prepárense para una operación de búsqueda y rescate». Parecían sorprendidos por las órdenes, como si estuvieran confundidos por su intento de cambiar de tema. «Oye, ¿qué le pasa al guardián? ¿Está bien?», alguien gritó, provocando una oleada de murmullos entre las filas. «¿Acaso importa?», ladró Shepard, visiblemente irritada, mientras soltaba una ráfaga de palabras. «Ustedes, malditos marines, están ahí parados como un montón de novatos preocupados de que la gente vea sus bragas mojadas. Aguántense. Tienen un trabajo que hacer. Mirar al tipo que salvó esta maldita colonia no es la manera de hacerlo». Bueno, al menos habían dejado de murmurar y de estar a punto de entrar en pánico. Recibió la bala por nosotros, y una bien grande, por cierto. Así que lo mínimo que podemos hacer es no amontonarnos a su alrededor como un niño de 1 año buscando la teta de su madre. Shepard simplemente lo soltó sin pensarlo. Denle al tipo el respeto que se merece y no hagan el ridículo, ¿me oyen? Son marines de la Armada de la Alianza. Él hizo su parte, así que hagamos la nuestra y pónganse las pilas para encontrar a cualquiera que necesite nuestra ayuda. La lucha ha terminado, pero eso no significa que nuestro trabajo haya terminado, y no nos iremos de aquí hasta que encontremos a todos. Vivos, muertos, no importa, nos aseguraremos de que los encuentren. ¿Entendido? Sí, señora. Estaba segura de que todos habían soltado un grito ahora que sus testículos no estaban atascados en sus ovarios. Dios, había pasado demasiado tiempo con Mikai. Ignorando ese pequeño detalle, estaba bastante contenta consigo misma. Unas cuantas palabras bien dichas y estos marines volvían a comportarse como soldados de verdad. Pues manos a la obra. ZXXXXXXXXXXXXXXX. SSV Aquiles. Anderson frunció el ceño mientras miraba por la ventana de babor del puente, disgustado por el estado de la flota. No, casi devastada sería una descripción más acertada. Si hubiera estado más cerca de la explosión, la mitad no habría sobrevivido.
Nadie esperaba ser alcanzado por una onda expansiva estando prácticamente en el espacio, y la repentina onda de fuerza proveniente de su costado provocó graves colisiones. Las grietas en el casco, contenidas únicamente por emisores de escudo alarmantemente dañados, permanecían abiertas como heridas abiertas, con trozos de metal flotando cerca de la zona dañada de forma inquietante. Solo la mitad de las naves estaban operativas en ese momento, pero incluso las que no resultaron afectadas requerían reparaciones urgentes. Unos técnicos habían hecho los cálculos y estimado que la explosión que los había alcanzado tenía una potencia de 50 megatones o más. Su única salvación era la atmósfera más delgada, que absorbía la mayor parte de la energía. Tuvieron suerte de que ninguna de las naves estuviera demasiado cerca, ni de que ninguna hubiera sido lanzada hacia el planeta para estrellarse casi inevitablemente. Pero quedaron prácticamente inmovilizados durante las siguientes horas, incluso después de la llegada de su flota de socorro. Anderson no tenía ni idea de cuándo llegaría. Hackett debería haber llegado hacía rato, o al menos haber enviado un mensaje si hubiera surgido algún problema. A Anderson no le gustó. Disipó la inquietud por el momento. ¿Tenemos comunicaciones en tierra? Si Hackett no estaba allí, algo debía estar mal en su lado del relé, lo que significaba que Anderson debía hacer lo que pudiera con lo que tenía y esperar lo mejor. Primero, necesitaba contactar con alguien en la colonia y ver si estaban bien. Y tal vez comprender qué estaba sucediendo allí abajo. Nada, señor. Sigo sin captar nada más que la interferencia de esa detonación, respondió la cabo Amina, una de sus oficiales de comunicaciones. Anderson empezaba a preocuparse de verdad, por mucho que intentara evitarlo. Tenía a cientos de hombres y mujeres, y a miles de civiles desprotegidos allí abajo, en medio de una zona que probablemente estaba siendo contaminada por radiación en ese preciso instante. Su nave, afortunadamente aún en su mayor parte operativa, ya detectaba niveles alarmantes de radiación procedentes de la explosión, dejando caer al espacio lo que no había sido lanzado. ¿Podemos enviar alguna nave? Aceptaría cualquier cosa con tal de tener un equipo allí abajo para al menos obtener algo de información. Hemos intentado contactar con otros barcos, pero los que hemos logrado contactar dicen que sus lanzaderas están dañadas. No realizaremos ningún rescate por un tiempo, capitán, respondió la cabo Amina. Anderson se obligó a mantener la calma y la imagen de autoridad que proyectaba, y solo asintió brevemente al escuchar la información. Deseaba que hubiera alguna manera de acelerar las cosas. Con cada minuto que pasaba, aumentaban las probabilidades de que el consejo apareciera y se encontrara con el faro y otras cosas que no quería ver. Este lugar no era seguro y quería cambiar eso. Si Hackett lograba llegar con su flota, podrían establecer un bloqueo a la antigua usanza e impedir que el consejo desplegara los equipos y las fuerzas que tenían disponibles. Pero, hasta que no tuviera noticias o viera al almirante, no podía hacer nada más que esperar a que se hicieran las reparaciones y rezar para que alguien amigo se cruzara en su camino antes de que lo hiciera el consejo. Señor, estamos recibiendo una comunicación de la boya repetidora. Está altamente encriptada. Anderson sabía perfectamente quién sería. Haz el arreglo, ordenó Anderson, manteniendo la calma mientras esperaba a que su viejo amigo le diera la mala noticia. Cuando la pantalla se abrió de golpe, mostró una imagen de estática intermitente y colores distorsionados que Anderson no habría podido identificar ni aunque su vida dependiera de ello. Hijo K. Maldita sea yo. I.N. ¿Puedes aclararlo? Preguntó Anderson lentamente. Lo estoy limpiando ahora, señor, un momento, por favor, respondió el alférez Douglas, tamborileando con los dedos en su pantalla holográfica. Tras un instante, la imagen se aclaró, con solo una distorsión intermitente. Debería funcionar, pero podría haber alguna interferencia residual. Intentaré mantener la línea despejada. Bien, respondió Anderson, volviéndose hacia la pantalla para encontrarse con el almirante, que parecía bastante disgustado. Almirante, ¿dónde está? Se suponía que debía haber llegado hace una hora. Estoy en la estación Arcturus, junto con mi flota. Me han obligado a entrar en dique seco, no voy a ir, respondió Hackett, sacudiendo la cabeza y suspirando. Nos han pillado con las manos en la masa, y ahora el consejo viene de camino. Anderson sintió que se le encogía el estómago y que el corazón se le aceleraba con una punzada de pánico.
Realmente no podía haber recibido peores noticias, salvo una declaración de guerra en toda regla. ¿Cómo? Preguntó Anderson, esperando que su voz no sonara tan cansada como se sentía de repente. Estaban monitoreando nuestras comunicaciones. Tienen acceso a todas las conversaciones militares entre flotas al enfrentarse a fuerzas enemigas, respondió Hackett. Lo saben todo, el Faro, Ichigo y nuestros planes. Incluso saben que Saren está ahí abajo. Anderson, el consejo va a encubrirlo todo. Anderson lo sabía, había sucedido tantas veces antes, ¿qué importaba una más? Encubrirlo, ocultar la información y usarla para intentar rastrear los movimientos de la anomalía, probablemente para intentar capturarla si fuera posible. Pero, sobre todo, hacer todo lo posible por acallar los rumores y leyendas que rodeaban a los seres poderosos antes de que la humanidad se encariñara demasiado, se volviera demasiado impulsiva e intentara imitar a las anomalías y destruir a quienes la amenazaban. Los motivos y planes del Consejo eran predecibles, pero no había mucho que se pudiera hacer contra ellos, incluso sabiendo todo lo que hacían. Querían reprimir esa situación y asegurarse de que a la gente no se le ocurriera la idea de luchar contra la pequeña y tiránica ocupación del Consejo. La información era clave para lograrlo, manteniéndola oculta y alejada de la población para que permaneciera mayormente ignorante. O ignorante de los detalles reales que los llevarían a asaltar edificios gubernamentales en protesta para expulsar al Consejo de su territorio. El Consejo se aseguraba de que la gente no conociera la verdadera magnitud de sus sanciones, tratando de ocultar el daño que estaban causando. No le servía de mucho, la gente se volvía más alborotada cada día que pasaba, a medida que surgía una nueva historia sobre una anomalía, real o falsa, que se extendía entre la gente. El control se les escapaba de las manos y el Consejo estaba desesperado por mantener la paz hasta que pudieran retirarse y restablecer el orden y las buenas relaciones. Bueno, al menos la parte del orden se lograría si Anderson tenía algo que decir al respecto, pero era más probable que el infierno fuera tan frío como el Polo Norte y que Santa Claus viviera allí con el conejo de Pascua, a que el Consejo lograra salvar las apariencias tras la tormenta que se avecinaba. Así que el Consejo redobló la apuesta y siguió encubriendo todo lo que pudo, sorprendiendo incluso el hecho de que los Jet hubieran atacado una colonia y que uno de sus agentes de mayor rango hubiera estado en el planeta. Incluso si por algún milagro lo condenaran y acusaran de los crímenes que había cometido, era improbable que se hiciera público. No cuando eso pondría en riesgo revelar por qué lo despidieron y luego lo encarcelaron. Pero considerando las muchas otras atrocidades de las que había salido impune y por las que nunca fue procesado, era probable que pasara desapercibido gracias a las enormes lagunas del sistema judicial. Era casi cuestión de suerte si Saren sería acusado o no. Eso era lo que más irritaba a Anderson. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo Anderson. El Faro. Es casi seguro que se apoderarán del Faro cuando todo esto termine, y nos acusarán de encubrir información y luego conspirar para usar tecnología antigua contra el Consejo, respondió Hackett. Considerando que el almirante recibió la orden de hacerlo con varias personas de suma importancia, incluido el primer ministro, era probable que todos fueran destituidos. Se montaría un espectáculo exagerado sobre su supuesta conspiración para desafiar al Consejo y la paz galáctica hasta que todos se vieran obligados a renunciar y pudrirse en prisión. Aun con la indignación que sin duda provocaría en la población, las consecuencias serían más fáciles de controlar que si Hackett no hubiera estado avivando ese fuego político desde la distancia. Escuchen, saquen a la mayor cantidad de gente posible del planeta lo más rápido que puedan. Si logramos traerlos a la Tierra, podrán difundir la noticia, dijo Hackett. Todavía podemos cambiar el rumbo si actuamos con rapidez, así que consigan una nave y envíenla a la Tierra cuanto antes. No puedo hacer eso, almirante. La mayor parte de mi flota está a la deriva, nos alcanzó la onda expansiva de una bomba nuclear de 50 megatones. No rescataremos a nadie de las profundidades, no cuando nosotros mismos necesitamos ayuda tanto como ellos, dijo Anderson con voz tensa, sabiendo que acababan de agotar sus recursos y que ya estaban colgando. Hackett estuvo a punto de perder los estribos, con las manos apretadas y los labios a punto de maldecir. Pero solo pudo suspirar, sintiéndose de repente mucho mayor al ver cómo todos sus planes se desmoronaban y una oportunidad tras otra se le escapaba de las manos. Con la llegada del Consejo y sin que nadie pudiera escapar de Eden Tram, todo lo relacionado con este ataque simplemente dejaría de existir. Necesitamos un nuevo enfoque,
uno que realmente nos ayude y nos quite al consejo de encima el tiempo suficiente para encontrar una manera de salvarnos el pellejo, dijo Hackett rápidamente, convencido de que nada funcionaría como estaban las cosas. En ese momento estaban en el cadalso, con el verdugo afilando el hacha. Debían mantenerla desafilada el mayor tiempo posible, por cualquier medio necesario. Los dos hombres no se hacían ilusiones, sabían que serían detenidos en las próximas horas como máximo, lo que les dejaría solo ese precioso tiempo para idear un plan. Pero ese era el problema, ya no tenían nada con que protegerse ni nada que pudieran usar con eficacia contra el Consejo. Todos aquellos que podían desafiar al Consejo y complicarles la vida se encontraban en este planeta, por lo demás insignificante, y prácticamente ya estaban condenados y a la espera de ser destituidos de su poder. Una vez fuera del camino, el resto del gobierno se limitaría a cruzarse de brazos y esperar que el problema desapareciera, ignorando por completo a la gente que exigía cambios y la restitución de sus libertades. Dada la precaria situación de su economía y sus fuerzas armadas en este momento, tendrían suerte si el Consejo les diera un respiro simplemente por lástima. ¿Podemos revelar algo?, preguntó Anderson, sabiendo que las comunicaciones enviadas a Hackett podrían filtrarse al público accidentalmente, pero ¿sería suficiente? No, necesitamos algo contundente para atacar al ayuntamiento. Un simple rumor no bastará, necesitamos mostrarle a la gente lo que está pasando y hacerles ver el daño que ha causado el ayuntamiento, respondió Hackett. Revelar que el Consejo había estado encubriendo eventos e información no era nada nuevo, y prácticamente lo esperaba incluso la mayoría de la gente. Ataques que antes se mantenían en secreto ya se habían filtrado antes, pero a menudo con información sumamente inexacta que, casualmente, hacía que todo el incidente resultara más aceptable para el público. Esta vez no sería diferente, el Grupo de Trabajo Especial, GTE, haría su trabajo correctamente y se aseguraría de que nada saliera a la luz, al menos, no por mucho tiempo. Estamos muertos, ¿no? Anderson fue directo al grano, desplomándose un poco hacia adelante con la derrota pesando sobre sus hombros. Eso parece, respondió Hackett, dejándose caer en su silla y masajeándose el puente de la nariz. Haz lo que tengas que hacer, Anderson, no podemos hacer nada más. Su flota apenas se mantenía en pie, la mayor parte de sus fuerzas estaban atrapadas en tierra firme y estaba a punto de enfrentarse a una flota del Consejo que lo acribillaría sin piedad. Estaban prácticamente perdidos, lo único positivo era que, al menos, su gente recibiría la atención médica que tanto necesitaba. Señor, tenemos un mensaje desde la superficie. Anderson levantó la vista con dificultad y, pulsando un botón, escuchó el mensaje. Aquí el mayor Mickey. Bison ha sido arrasado y nosotros. Supervivientes y necesitamos evacuación inmediata. Anderson escuchó atentamente y se dio cuenta de lo harto que estaba de sus pésimas comunicaciones. Repito. Ichigo está, caído, fue golpeado actualmente inconsciente y necesita, atención. ¿Me lees, Aquiles? Yo, de inmediato. Anderson observaba, sin ver más que el desastre perfecto desarrollándose en su mente. Aquello era una auténtica pesadilla. Una anomalía seguía en el planeta en lugar de ser increíblemente escurridiza como de costumbre, justo en el peor momento posible. Y tenía que ser precisamente su maldito ídolo quien, de alguna manera, había quedado inconsciente. Lo que dejaba al símbolo de la voluntad humana vulnerable. Fantástico. Capitán, ¿me escuchas? Necesitamos. Ichigo necesita salir de este mundo antes de que. Disculpe, señor, la comunicación se está interrumpiendo. Intentaré recuperarla, pero puede que tarde un poco, dijo Amina. Hazlo, dijo Anderson con un tono duro, casi exigiendo que su orden se cumpliera sin falta. Se giró para mirar a Hackett, esperando que compartiera su temor, pero para sorpresa de Anderson, este pareció pensativo por un instante. ¿Qué estaría pasando por la mente de ese hombre en ese momento que no se le ocurrió pensar que la situación podría empeorar? Así que Ichigo está herido e inconsciente, dijo Hackett, arqueando una ceja. ¿Tienes alguna idea de cómo sucedió? Probablemente la bomba nuclear de 50 megatones que explotó en la atmósfera superior. Anderson ni siquiera se atrevió a pensar en la física del asunto, era trabajo de los técnicos lidiar con ese desastre matemático. Hackett pareció vagamente preocupado por las implicaciones por un momento antes de asentir.
El chico había resistido más de 100 kilotones de energía concentrada disparados contra él sin apenas esfuerzo, así que no era imposible que hubiera sobrevivido a la explosión. Aún así, eso era cientos de veces más potente que el puñetazo del enorme acorazado Jet. Si eso era lo que se necesitaba para herirlos gravemente, ni siquiera para matarlos, entonces los acorazados más poderosos de la galaxia no podrían causarles ningún daño a las anomalías. Sus cañones más potentes solo podían alcanzar unos 30 kilotones. Almirante, necesitamos enviar una nave de transporte para sacar al chico del planeta, comenzó Anderson, pero se detuvo cuando Hackett levantó una mano pidiendo silencio. Por un minuto guardó silencio y siguió reflexionando sobre el asunto, con la mirada perdida y los labios murmurando pensamientos a medio formar. Parecía haber tomado una decisión, pues se giró y observó la pantalla y a Anderson con toda su atención. No hagan nada. Dedíquense a reparar sus naves y esperen la llegada de la flota del Consejo, respondió Hackett, para sorpresa de Anderson. ¿Qué tramaba el almirante para dar semejante orden? Antes de que pudiera formular esa pregunta, el almirante se dispuso a plantear otra. Dígame, capitán, ¿qué cree que hará el Consejo cuando se enteren de que Ichigo está abajo, inconsciente e incapaz de irse o defenderse? Anderson no entendía a dónde quería llegar aquel hombre. Quizás tenía un plan para sacar a Ichigo de ese apuro, o tal vez se le escapaba algo por completo. Lo capturarán y probablemente lo encerrarán en algún lugar. Exactamente, respondió Hackett. Consigue todas las pruebas que puedas, contacta con Mikai y dile que grabe lo sucedido. Anderson no tenía ni idea de lo que estaba pasando y, como antes, le desconcertaba la capacidad del almirante para mantener la calma. No, calma no era la palabra adecuada, en ese momento, el hombre parecía extasiado. Pero, ¿acaso no era eso lo peor que les podía pasar? Tengo un plan que tal vez nos dé lo que queremos después de todo, dijo Hackett lentamente, con una sonrisa burlona impropia de un oficial de la Armada de la Alianza. Tenía un aspecto francamente vengativo. XXXXXXXXXXX. Pisón. Shepard entró en la enfermería y suspiró, aliviada de que su momento de protagonismo hubiera terminado. Ahora que había mantenido ocupados a los soldados, nadie le hacía preguntas incómodas, lo que le permitía respirar tranquila. Sus órdenes se estaban cumpliendo con la máxima eficiencia y se habían enviado destacamentos a buscar supervivientes en las colonias cercanas y a evaluar los daños. Las fuerzas restantes reforzaron las defensas por si quedaba algún jet y también para mantener la zona segura y designada como área de aterrizaje. En un rincón vio a Mikai hablando con alguien, pero lo ignoró y volvió a mirar a su prisionero. Alguien había sido demasiado generoso y le había dado al espectro una camilla endeble que habían encajado a la fuerza en un rincón de la habitación donde yacía, aún inconsciente. Shepard esperaba que los medicamentos que los médicos le habían administrado para mantenerlo sedado tuvieran un efecto muy fuerte al despertar. Hablando de tratamiento, pensó Shepard, volviéndose y mirando al hombre del momento. Ichigo seguía inerte en la cama, con la mayor parte de su ropa, sorprendentemente intacta, retirada, salvo los pantalones holgados. Los médicos finalmente habían dejado de intentar descifrar su sangre y habían terminado de limpiarlo, revelando un cuerpo humano sano, delgado y, por lo demás, completamente normal, aunque no muy en forma. Prácticamente ya estaba curado, salvo por un par de heridas, aunque los médicos habían mencionado lesiones internas. La propia Shepard se quedó mirándolo fijamente durante un buen rato, intentando comprender por qué sentía que algo faltaba, hasta que se dio cuenta, no tenía ninguna cicatriz, ni siquiera de la explosión. Incluso había examinado la mano con la que recordaba haber bloqueado el ataque del acorazado, solo para ver piel intacta. «Hola, doctor, ¿cómo está el paciente?», preguntó Shepard, acercándose y observando el rostro sereno del joven. Inquietantemente sereno, teniendo en cuenta todo lo que acababa de pasar. Bueno, excepto por la forma en que podía ver sus ojos moviéndose rápidamente bajo sus párpados. ¿Está soñando? No tengo ni idea. Necesitamos un maldito físico cuántico o alguien que sepa de metafísica o alguna mierda así. No tengo ni idea de lo que estoy viendo ahora mismo, gruñó el médico, sacudiendo la cabeza con cara de estar a punto de estallar. Shepard se habría reído de la reacción tan exagerada si no supiera lo importante que era mantener al médico tranquilo y concentrado. Tranquilo, cálmate,
ya tenemos suficientes personas que necesitan atención médica. No pierdas los estribos. ¿Qué has averiguado sobre él? Que ni siquiera debería existir, y mucho menos parecer tan humano, replicó el doctor, cuyo nombre, Barnard, estaba grabado en su pecho derecho. Al ver la expresión de total desconcierto de Shepard, suspiró, se serenó y comenzó, seguro que sabes que el cuerpo está compuesto de múltiples elementos, ¿verdad? Shepard lo miró con desaprobación, no era médica, pero sabía de qué hablaba. Formaba parte de su formación médica básica. El cuerpo humano se compone de 6 elementos principales: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, además de 5 elementos en menor cantidad: potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Había muchos oligoelementos que no había tenido que memorizar, pero suponía que conocía bien los conceptos básicos. Bien, no eres tonta, lo siento, dijo Barnard, antes de sacar su Omni herramienta y mostrarle la imagen en una tableta de datos. Shepard lo examinó y, aunque no era médica ni bióloga, enseguida se dio cuenta de lo mal que se veía la imagen. Normalmente, la imagen era muy detallada y variada, resaltando diferentes partes del cuerpo con distintos colores. Era una herramienta invaluable para un médico, ya que le proporcionaba una imagen instantánea del cuerpo de una persona, tanto por dentro como por fuera. Le permitía examinar rápidamente las zonas en busca de traumatismos, investigar fracturas óseas, desgarros musculares, daños o hematomas en los órganos internos. Cualquier aspecto del paciente que necesitara ver estaba a su alcance, incluso las diferentes capas de la piel y las complejidades del sistema nervioso. ¿Por qué es todo azul?, preguntó Shepard con franqueza. Eso no significaba lo que ella pensaba, ¿verdad? Este tipo de aquí, Barnard señaló a Ichigo casi con tono acusador, está desafiando todo lo que hemos aprendido sobre la naturaleza de la vida con solo existir. Su cuerpo entero está compuesto de un solo tipo de molécula, 100% de lo que sea esto. ¿Pero cómo funciona eso?, preguntó Shepard, tratando de comprender qué significaba aquello. ¿Cómo era posible que su esqueleto no fuera tan frágil como su cabello y que sus articulaciones no fueran demasiado rígidas o quebradizas? Iba en contra de todas las leyes de la biología, incluso del sentido común, que todo su ser estuviera compuesto de un solo elemento y, sin embargo, poseyera todas las características propias de un ser orgánico, de un ser tan humano. Sangraba, su piel era tersa, su cabello salvaje y erizado, e incluso sus labios parecían un poco agrietados, mientras que sus manos tenían callos. ¿Cómo podía existir tanto detalle sin la mayoría de las características que hacen de un ser humano un ser vivo? Supongo que solo está intentando parecer humano, respondió Barnard encogiéndose de hombros, sin más información que su intuición para realizar más pruebas. La mayor parte de lo que vemos ahora es, en realidad, energía que adquiere la forma que observamos gracias a que los átomos se mantienen unidos de una manera particular. Pero ese ni siquiera es el verdadero misterio. Barnard se giró y cogió un trozo de tela limpio, mostrándoselo a Shepard, quien arqueó una ceja. Se giró y limpió una de las pocas heridas supurantes que quedaban. Libera una especie de campo que impide que su cuerpo haga lo que debería, disiparse y desaparecer de la vista. Literalmente, existe en un plano dimensional aparte que no debería interactuar con el nuestro de esta manera si no lo estuviera forzando. El doctor se encogió de hombros. He oído algunas teorías sobre la posibilidad de que estos tipos provengan de un plano dimensional superior al nuestro, posiblemente del espacio de la quinta dimensión. Antes pensaba que todo era una tontería, pero ahora. Shepard no tenía ni idea de lo que estaba hablando y no le interesaba en absoluto una charla científica, así que ignoró sus divagaciones y optó por volver a mirar las tomografías. Incluso con sus limitados conocimientos, le parecía increíblemente extraño que su cuerpo funcionara así, por lo que solo podía imaginar la frustración que sentiría alguien realmente entrenado para comprender estas cosas. Al observar la tomografía con más detenimiento, encontró una mancha extrañamente descolorida en su pecho. No había ninguna indicación de que significara algo, era imposible de interpretar, pero su intuición le decía que era importante. Probablemente tenía algo que ver con la ubicación de la mancha, justo donde estaba su corazón, prácticamente entrelazada con la zona. Parecía casi como... ¿Hay algo raro en su sangre?, preguntó Shepard. Veo que te has dado cuenta. Su sangre es donde reside la mayor parte de su poder, dijo Barnard, acercando su Omni herramienta y escaneando la sangre manchada en el trapo segundos antes de que se disipara por completo.
Las lecturas eran altísimas y prácticamente increíbles. No, en serio, era increíble incluso después de todo lo que Shepard había visto, su sangre desprendía suficiente energía residual como para alimentar un crucero de la Alianza durante 10 años. Ni siquiera era todo su poder, solo una pequeña cantidad en un trozo de tela, y si toda su sangre tenía tanto poder, entonces la enorme cantidad que fluía por sus venas era asombrosa. De repente, todo cobró mucho más sentido sobre cómo había sobrevivido a la bomba nuclear. Tenía tanta energía fluyendo bajo su piel que era como si una fuerza imparable se encontrara con un objeto inamovible. Y, sin duda, había ganado. No me extraña que sobreviviera a la bomba nuclear, pensó Shepard. Este tipo dice que no es un dios, pero a mí me parece algo divino. Tienes razón, anunció Mikai, acercándose y mirando a Ichigo. 50 megatones y solo lo tiran al suelo. Además, hizo estallar una montaña al caer, menudo cabrón. Shepard negó con la cabeza, exasperada por la forma tan directa pero efectiva en que Mikai planteaba las cosas. Ichigo sorprendía a todos cada vez que aparecía, destrozando sus expectativas sin siquiera intentarlo. Pero, si lo que decía el doctor era cierto, entonces sus breves escaneos demostraban que las anomalías eran seres de dimensiones superiores, o al menos algo completamente más allá de la vida misma. Entonces, ¿qué hacemos?, comenzó Shepard, antes de recibir un mensaje por el comunicador. Teniente. Vienen muchos transbordadores, gritó Shell desde la puerta, con la confusión reflejada en su rostro. No fue su apoyo. ¿Het? Preguntó Shepard. No, naves del Consejo, turianas y salarianas, respondió Shell, muchísimas. Shepard se volvió hacia Mikai, que parecía demasiado tranquilo en ese momento. Bueno, si es que esa mirada venenosa podía considerarse tranquila solo porque no había estallado en una furia ciega. Ignorándola, se dirigió a la puerta y salió furiosa, encontrándose con los marines y los N6 observando con un silencio casi mórbido como una flota de lanzaderas descendía y comenzaba a desembarcar tropas. Mikai avanzó hasta situarse frente a la lanzadera que había depositado a un salariano y un equipo de turianos de aspecto rudo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el pequeño grupo que había aterrizado en su patio era Blackwatch, un equipo dedicado a responder a la actividad anómala. Shepard se puso tenso. ¿Cómo demonios sabían que Ichigo estaba aquí? Mikai, sin embargo, se mostró frío y gélido, acercándose prácticamente con paso firme al oficial salariano del STG y casi gruñéndole en la cara, ¿qué demonios haces aquí? Los miembros de Blackwatch avanzaron amenazadoramente, pero el salariano los despidió con un gesto de la mano. Miró a su alrededor, indiferente a la colonia y sin apenas prestar atención a Mikai. Soy el capitán Enard Payer, del grupo de tareas especiales. Estamos aquí para evaluar los daños, pero necesito saber dónde se encuentran dos cosas. La primera es el faro proteano y la segunda es Aren Arterus. ¿Podrían ayudarme? No fue una petición. El faro fue destruido, se derrumbó junto con todo el puerto espacial tras la explosión de una ojiva nuclear. Una ojiva que tu amigo Espectro trajo consigo para aniquilar esta colonia, respondió Mikai, apretando los dientes y tensando los músculos. Estamos al tanto de las acusaciones y las abordaremos más adelante, junto con cualquier prueba que usted pueda tener al respecto, respondió el capitán Enard, antes de hacer un gesto con la mano hacia sus dos guardias y luego hacia el edificio. ¿Es ahí donde lo tienen retenido?, preguntó el oficial del STG, mirando a Mikai. Mikai le devolvió la mirada en silencio, ignorando la mirada de desprecio de Enard. Cuando quedó claro que el humano no le sería de ninguna ayuda, Enard lo ignoró por completo y ordenó a sus tropas que siguieran adelante, con el destino claro. Shepard estaba a segundos de bloquear físicamente el paso de Blackwatch cuando Mikai la miró y negó con la cabeza. No. Shepard se debatía entre confiar en su oficial al mando y proteger al guardián herido, atrapada en una batalla infernal entre su mente y su corazón. Los dos agentes turianos pasaron rozándola y la punzada que la impulsaba a correr hacia adelante para impedir que informaran alcanzó un punto álgido, casi haciéndola perder el control. Pero la decisión se le escapó cuando el salariano inclinó la cabeza hacia su auricular. Su aparente calma se hizo añicos violentamente y prácticamente se abalanzó hacia adelante, abriendo la puerta de golpe y desapareciendo dentro.
Reinó un silencio inquietantemente prolongado mientras más militares de Blackbatch y Turian avanzaban y las tropas humanas reunidas observaban a lo lejos. Shepard sintió que la pequeña esperanza que tenía de que Ichigo despertara de repente y huyera se desvanecía lentamente en su pecho al no oír ningún grito ni explosión, sino solo a Enart entrando con paso firme por las puertas, con una expresión de satisfacción desmedida. No fue ninguna sorpresa cuando sacaron dos camillas detrás de él, una con Saren Arterus, aún inconsciente, y la otra con Ichigo. Eso no impidió que Shepard se enfureciera, ni que los marines de la Alianza estallaran en un alboroto. ¿A dónde lo llevas?, preguntó Mikai, sin molestarse en especificar. En algún lugar donde puedan confinarlo, respondió Enart. Por orden del Consejo, está detenido y retenido para ser interrogado, junto con todo el personal de esta colonia. Eso no va a pasar, gritó alguien, y entonces las armas se apuntaron y se prepararon con una velocidad aterradora. Si Shepard no hubiera estado tan furiosa, se habría reído casi histéricamente al ver la escena. Era un auténtico enfrentamiento a la mexicana, con no menos de 50 armas apuntando a la cabeza del salariano. Deténganse inmediatamente. Por orden del Consejo, cesarán sus actividades. Serán interrogados y procesados. Si se resisten, se usará la fuerza letal, dijo Enart, como si leyera un guión, mientras desenvainaba su arma y apuntaba con audacia a Mikai. Ya lo tenemos, se acabó. Lo capturaremos y finalmente descubriremos quiénes son. Deténganse ahora o serán solo otro nombre en la placa de los caídos en esta colonia. Mikai miró al salariano por un instante antes de levantar la mano. ¡Alto! Déjenlos ir. Gruñó Mikai, dando la orden. No podemos hacer nada, aprieta los dientes y aguanta lo mejor que puedas. El agente del STG pareció asentir con la cabeza e hizo un gesto hacia adelante, ignorando las armas que aún lo seguían. Uno a uno, los marines bajaron sus armas a su paso, algunos incluso las arrojaron con frustración. Soldados de la Guardia Negra Turiana se acercaron, desarmando a todos antes de llevárselos para interrogarlos. Mikai observó cómo todos esos hombres y mujeres habían muerto allí y sintió crujir el hueso de su puño cerrado. No iban a ser castigados por el ejército turiano por intentar detenerlos. Quiero hablar con el capitán Anderson. No aceptaré un no por respuesta. No te preocupes. Tú, junto con la mayor parte de tu equipo, acompañarás a Anderson en un viaje a la Ciudadela, respondió Enart. Así que te aconsejo que hagas el viaje rápido, porque no volverás a ver el espacio de la Alianza en mucho tiempo. Mikai lo dejó pasar, seguro de que el oficial del STG estaba satisfecho consigo mismo de todos modos. Podía ver que el salariano ya estaba pensando en la mejor manera de justificar lo que sin duda era el mayor éxito de su vida, la mejor manera de alardear ante quienes lo conocieran durante el resto de su vida. Mikai resopló con disgusto ante la idea, pero aún así se dio la vuelta y lo siguió, ya que eran su único medio de transporte en ese momento. Pero, cuando Mikai entró en la lanzadera, oyó al salariano dar una última orden a su asistente. Pónganse en contacto con el ayuntamiento y díganles que hagan leer el informe de Kage. Por fin tenemos a alguien para ocuparlo. XXXXXXXXXXX. Ichigo caminaba por las calles, pasando junto a los altos edificios que bordeaban la ancha avenida. No era como solía verse su mundo interior, pero, bueno, su mundo no era precisamente típico en ese momento. Las paredes y el cielo brillantes proyectaban imágenes parpadeantes sobre ellos, distorsionando las formas y creando un caos absoluto que resultaba difícil de comprender. ¿Qué demonios es esto?, se preguntó Ichigo al ver una imagen particularmente extraña que pasó fugazmente por su mente. Llevaba más de una hora lidiando con esos extraños destellos de no recuerdos y aún no lograba comprenderlos. Despertó tras ser arrastrado a la fuerza por el caos de su mundo interior, mientras algo se esforzaba por penetrar en su mente. Logró calmarlo de alguna manera, aunque a duras penas. Cualquier consejo sensato que esperara sobre lo que estaba sucediendo brillaba por su ausencia, al igual que el viejo y su hueco. Tenía la creciente sospecha de que la maldita visión que acababa de implantarse en su mente tenía algo que ver con eso. Pero eso no era ni la mitad de perturbador que el hecho de poder ver y sentir todo en los recuerdos dispersos como si fueran suyos. No solo de alguien, sino de todo un pueblo y todo el sufrimiento y el dolor que padecieron a manos de lo que fuera que los había lastimado.
No estaba del todo seguro de lo que había visto, salvo algunos destellos de imágenes y colores, siendo el más nítido el del enorme barco que acababa de destruir. Un barco que Guerra había secuestrado de alguna manera. Al parecer, el hecho de que estuviera hecho pedazos ni siquiera detuvo al desgraciado, y lo modificó para herirlo y dejar su defensa expuesta justo a tiempo para ser literalmente aniquilado. Se preguntó si estarían relacionados de alguna manera, pero lo dudaba. No había ninguna referencia a que estos enormes barcos estuvieran en el arsenal de los jinetes, así que Guerra simplemente tuvo que haber tenido suerte. Claro que la idea de tener que lidiar con otro bando más era un verdadero quebradero de cabeza. Ichigo volvió a sus recuerdos y divisó algo de cabeza plana, 4 ojos y que obviamente no era muy humano. Me pregunto quiénes eran estos tipos. Tenían un aspecto extraño. ¿Eran racistas? ¿Especistas? No lo sabía. Ichigo. La voz impasible del aspecto Quincy de sus poderes resonó. Ichigo levantó la vista de inmediato y lo divisó de pie en la cornisa de uno de los edificios más altos. Siguiendo su señal, Ichigo saltó al borde del edificio, colocándose junto al anciano. Su mitad Hollow estaba un poco más atrás y, por una vez, no intentaba provocar a Ichigo para que peleara. No, en cambio, la pálida copia permanecía de pie, con las manos en las caderas, mirando fijamente algo a sus pies, una masa negra de aspecto inquietante. El Hollow apenas miró a Ichigo, como si estuviera considerando patearla, cosa solo para ver qué pasaba. O intentar apuñalarla, en realidad, ambas acciones eran prácticamente intercambiables para el Hollow. Antes de que su Hollow interior tocara la masa obviamente sospechosa y probablemente los matara a todos, Ichigo se acercó con un suspiro. Genial, otra cosa extraña con la que lidiar, ¿qué tenemos? Quién sabe, pero esta mierda retorcida ni siquiera es lo más raro, respondió Zangetsu, su habitual sonrisa sarcástica y lasciva habían desaparecido, reemplazadas por un ceño fruncido de fastidio. Al menos no había perdido su lenguaje vulgar, de lo contrario Ichigo se habría preocupado más. Parece que los recuerdos están intentando construir algo. Hablé demasiado pronto. Eso sonó muy mal. El término correcto sería manifestarse, pero estos recuerdos y emociones tienen dificultades para hacerlo, dijo el anciano, dando un paso al frente y mirando hacia el oscuro abismo que se había formado. Parece que te está utilizando para manifestar algo. Una advertencia, tal vez. Ya me lo imaginaba por todas las imágenes de muerte y caos que sigo viendo, respondió Ichigo con un suspiro. Ese barco tenía algo que ver con todo esto. ¿Tenemos alguna idea de qué se trata? Ambos espíritus se encogieron de hombros, sin tener ni idea de lo que veían. Habían lidiado con muchas situaciones diferentes, incluso francamente extrañas, pero esto se salía incluso de su zona de confort. Además, su control era prácticamente el de una excavadora intentando mover porcelana cara. Si a eso le sumamos la falta de referencias, no había nada que pudieran hacer por sí solos. Necesitaban encontrar a alguien que pudiera ayudarlos y, tal vez, descifrar qué demonios hacía esa extraña luz. Pero por ahora. Bueno, ¿quién se anima a explorar un poco?, preguntó Ichigo, dando un paso hacia el borde y preparándose para saltar a lo desconocido y oscuro. Este es el último capítulo por las próximas semanas. De verdad lamento tener que desaparecer así, pero estoy tan agobiado que no tiene gracia, estoy estresado y la vida no me está siendo nada fácil últimamente. Tengo la cabeza hecha un lío y no consigo concentrarme en nada para escribir. De hecho, tardé una semana en editar estas historias, cuando normalmente me lleva una noche cada una. Así que, por favor, disfruten de mis trabajos mientras pongo mi vida en orden y configuro mi cuenta, así como todas mis demás cuentas. Me queda un largo camino por recorrer. Asimismo, les informo que el próximo capítulo profundizará en el aspecto político de esta historia y les mostrará lo que otras razas piensan y sienten acerca de las anomalías y el trato que recibe la humanidad.